Orá, tu casa en Israel. Bueno, las preguntas que hicimos son 5 preguntas principales. ¿Cómo Hashem dice haremos al hombre si Hashem lo hace solamente él? No necesita a alguien para decir haremos. ¿Qué significa que el hombre fue hecho con el tselem, tzalmenu, el tselem de Akadosh Baruj Hu? Hashem tiene tselem. ¿Qué significa tselem? ¿Qué significa dmutenu? Parecido, semejanza. ¿Existe algo parecido a Dios? Sabemos que Hashem es diferente a todo. Entonces, ¿qué es dmutenu? ¿Y por qué cuando lo crea, enseguida dije, voy a crearlo al hombre, betzalmenu, que dmutenu? Y después dice, y lo creó, betzalmó. Y dmutó no figura. ¿Por qué la palabra dmutó no figura? Que diga, y lo creó betzalmó, que dmutó. Las dos cosas. ¿Está bien las preguntas? Fui rápido las preguntas para entrar en el tema. Y entonces tenemos que averiguar en principal qué significa tzalmenu y qué es dmutenu. Se traduce normalmente como imagen y semejanza. 2 problemas. Que Dios no tiene imagen. O sea que imposible imagen. Imagen no funciona. Está bien, esa traducción no es correcta. Y semejanza, el problema es que no hay nada semejante a Hashem, en verdad. Bueno, ¿qué vimos ayer? Empezamos a analizar primero si puede haber algo parecido a Dios o a los malajim. Dijimos, algo parecido a lo superior, a Hashem o los malajim. Y encontramos, dijimos que, por ejemplo, el faraón dice, Yosef tiene Ruach Elohim. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que Yosef tiene Ruach Elohim? Que era muy sabio y muy inteligente para descifrar los sueños. Entonces ya podemos saber qué es el Ruach Elohim, qué es algo que podemos tener. Tenemos un Ruach Elohim, algo parecido a lo Elohí, a lo superior. ¿Qué sería la Jochma, la sabiduría? Trajimos el pasuk de Betzalel, que Hashem eligió a Betzalel con Ruach Elohim. ¿Está bien? Y dice, Vi Jochma ubitbuna ubedat. ¿Qué es el Ruach Elohim que él tiene? Jochma bina bedat. Sabiduría, inteligencia. O sea que, también por ese lado, el Ruach Elohim, lo que tendríamos parecido a lo superior, a Dios o los malajim, sería la sabiduría. Después vimos que los malajim tienen sabiduría. Le dijo a Shlomo, David, hablando de David Amelech, dice que David Amelech tenía Jochma como los malajé Elohim, como los ángeles de Hashem. O sea que los ángeles de Hashem tienen Jochma. Después, ¿está bien hasta acá? Entonces la sabiduría sería lo que nos conecta con Hashem. Puede ser que seamos parecidos a los ángeles y Dios tiene sabiduría. Obvio que Dios tiene sabiduría por encima de todo. Trajimos el pasuk de Irmiau, ¿está bien? Que es grande, Gadol Baetzá, grande en sabiduría para conocer todo lo que le sucede al ser humano y darle a cada uno según lo que le corresponde. O sea, Hashem sabe todo. Pero vimos un puntito nada más que dijimos que si lo parecido a Dios o a los ángeles es la sabiduría, puede ser parecido a los ángeles, pero a Dios puede ser parecido exactamente. No. ¿O no? ¿Por qué no? Porque no hay nada parecido a Dios. Trajimos el pasuk de Yeshayahu, el mite de mi ¿a quién me van a asemejar? No hay nada parecido a Dios. Y también vimos que la sabiduría de Dios no es como la nuestra. Nosotros adquirimos sabiduría en la vida. O sea, antes tenemos el potencial de saber y después adquirimos sabiduría y lo incorporamos. En Hashem no es así. Hashem sabe internamente, o sea, no es una sabiduría adquirida. O sea, cuando digo que Dios es sabio, no es como el ser humano es sabio. Es otra cosa. Obvio, Dios es sabio, pero es algo superior. En verdad, no tenemos palabras. ¿Está bien hasta acá? ¿Fue muy rápido? Resumí en 5 minutos lo que dijimos en las 2 clases. Pero como dicen que también que Hashem es sin límites. O sea, está bien, por eso, si digo infinito, que no hay nada que lo puede limitar, entonces ya no puedo hablar ninguna palabra afirmativa de él, porque lo estoy limitando. Si yo digo, el hombre sabe y Dios sabe, utilicé una palabra de este mundo para Dios, lo estoy definiendo. Dios sabe, y yo no puedo definir a Dios. ¿Entienden? No, pero ¿qué? ¿Dios no sabe? Obvio. Sabe, pero de otra manera, que nosotros no entendemos. Entonces algo diferente, eso quiero decir. pero si uno dice, ay, Hashem sabe por qué lo hace. Hashem sabe todo, nada más quise decir que el saber de Dios es diferente a nuestro saber. Pero cuando uno dice Hashem sabe por qué lo hace, ¿Qué? es como que está mal. ¿Decir que sabe por qué lo hace? No está mal. Está bien decir Hashem sabe todo, Hashem sabe por qué lo hace. Está bien. Nada más dije que el saber de Dios es diferente al nuestro. Pero digo mucho. Entonces, conclusión. Hasta acá la conclusión. Fui rápido en todos los... Entonces, ¿qué palabra estamos definiendo?
Kid mutenu. Dice que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. ¿Está bien? O a semejanza de los ángeles. Acuérdense que dijimos que Elohim significa también Dios y también ángeles. Bueno, vamos a decir semejanza. ¿Puede ser semejanza de Dios? No. Entonces puede ser que muteno, semejanza a quién sería? A los malajim. Sí, a los malajim podemos ser semejantes. ¿En qué somos parecidos a ellos? ¿En qué somos parecidos a los malajim? No alitas y no aureoles y nada, no versiones cristianas de malaj. Malaj son seres espirituales que... adoramos a Hashem. Que trabajamos para Hashem. Que somos creación de Hashem. En la sabiduría. Trabajamos para. Pero la palabra nuestra, que la clave que fuimos fue sabiduría. Que los malajim saben muchísimo. Más que todos saben ¿de quién? ¿A quién conocen los malajim? A Hashem. Y nosotros tenemos el potencial de conocer, de tener mucha sabiduría, y la sabiduría especialmente para conocer a Hashem. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces el parecido en los malajim y nosotros es la sabiduría. Cuando digo sabiduría, no estoy hablando de sabiduría de 1 más 1 es 2, o una, ¿está bien? O física o química. Estoy hablando de... Sabiduría incluye todo, la verdad. Todos los saberes que existen, pero los saberes superiores son los saberes espirituales. El conocimiento de Dios es lo más espiritual. Y de los malajim. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, Dmu, haremos al hombre. Haremos. ¿A quién le estaría hablando? ¿A Hashem? ¿Por qué dice haremos? A los malajim le está hablando. ¿Qué quiere decir haremos le está hablando a los malajim? Por cuanto que ahora Dios va a hacer al hombre semejante a los malajim. ¿Está bien? Entonces siga la frase, tiene el sentido. Dice, Hashem le dice a los malajim, vamos a hacer al hombre. ¿Y por qué los necesita? ¿Por qué? No que los necesita, porque Dios puede hacer todo solo. Pero ¿por qué los hace intervenir a ellos? Porque ahora al hombre lo voy a hacer parecido a ustedes. Entonces los vamos a hacer con algo de ustedes. ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiere, cómo estaría hablando? O sea, Hashem le está diciendo a los malajim, malajim, vamos a hacer al hombre, por cuanto que el hombre en 100 va a tener cierto aspecto parecido a ustedes, como los necesita a ustedes ahora para hacerlo, porque les voy a poner algo de ustedes. También lo voy a hacer del polvo de la tierra, que eso no es de ustedes, eso es de la materia. Pero también lo voy a hacer de algo de ustedes, que es la capacidad de sabiduría. Así como ustedes tienen mucha sabiduría, el hombre también va a tener ese potencial. ¿Se entendió? No significa que Dios no lo pueda hacer solo, porque enseguida viene el verbo en el segundo pasuk. Y dice, y lo creó Elohim, en singular. Y no dice, lo crearon. ¿Por qué? Porque ¿quién lo creó? Hashem solamente. Entonces, fíjense la diferencia. Hay dos verbos. Bueno, gracias. Hay dos verbos. Uno es lo haremos y otro es lo creó. ¿Por qué el verbo lo haremos no dijo crearemos? No, porque crear, ¿quién lo hace? Hashem. Está perfecto el verbo en el pasuk, eso lo quiero apuntar. O sea, el verbo que dijo en plural fue haremos. ¿Por qué? Lo voy a crear yo, pero lo vamos a hacer, quiere decir, así como ustedes están, los voy a hacer participativos en cómo va a ser el hombre. El hombre va a ser parecido a ustedes también. Hashem nada más crea. ¿Pero hay alguna diferencia entre el malaj y el hombre? Que el ángel ya nace con toda esa sabiduría de Dios. El hombre no. El hombre nace con el potencial de captarlo. ¿Cómo nace? ¿Un ángel nace? ¿Muere? Hashem creó al ángel, eso significa nace. Nace quiero decir lo creó. Hashem creó a los malajim. ¿Cómo los creó? ¿Los malajim tienen libre albedrío? No. ¿Los malajim crecen en su nivel y van adquiriendo sabiduría en la vida? No. Los malajim ya vienen como son. Sería más robot. ¿Entienden? Quiero decir, ya son hechos. Ya están en el nivel espiritual de nacimiento. Nosotros no. Nosotros tenemos que venir a este mundo. Y en este mundo trabajar. Y en este mundo hacer misbot. Y en este mundo adquirir sabiduría. Y a lo mejor, Besarat Hashem, llegaremos a ese nivel. ¿Entendieron la diferencia? ¿Qué puede ser que no lleguemos a ese nivel? Claro. Sí que hice en mi vida. Si no hago nada. Si no hago nada en mi vida. O me dediqué como el 99.99% de la población mundial. ¿A qué se dedican? A lo material. Y si me dedico a lo material, no me dedico a lo espiritual. Entonces ahí caduco, ahí termino. Ahí no desarrollé mi parte espiritual o mi parte que me asemejaba a los malajim.
en el conocimiento de Dios. Porque no lo conocía a Dios, porque me dediqué solamente a lo material, a trabajar, al dinero, a tener placeres materiales, y bueno, entonces no crecí. En una de las clases, creo que fue ayer que nos dijeron que Hashem dio la oportunidad como a las almas que están en el mundo, en el llamado, donde sea que estén, Sí. de ser malajim, pero hubieron algunas almas como que dijeron que no, que yo no quiero ganarme esto, sino que quiero trabajar y ganarme, entonces que son las almas que bajaron a este mundo. Bueno, estaría perfecto, esta explicación estaría perfecta. O sea, todos nosotros seríamos de la segunda, de las que dicen que quieren trabajar. Pero entonces nosotros, Y los malajim serían las que se quedaron ya hechas, 100%. por eso también la posibilidad de que nosotros nos asemejemos más a los malajim que, porque en verdad podríamos haber sido... Sí, vamos a decir acá, en otras palabras, acá está el juego de la vida. Nosotros tenemos dos posibilidades. O crecer, o quedarnos chato en lo material y en lo terrenal. Puedo o dedicarme a lo material o puedo dedicarme a lo espiritual. Obvio que es un equilibrio, que también le doy al cuerpo lo que es del cuerpo. Pero la idea es que desarrollemos el Selem Elohim, Dmutenu, este Selem que tenemos. Y para eso son las mitzvot. Las mitzvot son para servir a Hashem, y al servir a Hashem lo conozco a Él y voy en sus caminos y me asemejo lo máximo posible. Obvio que asemejarme exacto a Dios es imposible porque para eso hay que ser Dios y nosotros no podemos ser Dios. Pero puedo asemejarme en lo máximo posible, que es al nivel de los malajim. ¿Está bien? Cuando digo sabiduría, estoy hablando de sabiduría espiritual. Estoy hablando de conocimiento de Dios. Estoy hablando de lo que habla la Kabbalah. ¿Está claro? Los temas más esotéricos y más espirituales y más grandiosos que existen del saber. Nosotros tenemos ese potencial de llegar a eso. Puede ser que no hagamos nada en la vida y no lleguemos. Y puede ser que hagamos, sí. Pero fíjense, en el primer capítulo ya me está diciendo, mira, para eso te cree, ¿eh? Para eso ya, vos tenés esa semejanza a mí, entre comillas. ¿Se entendió el Muteno? ¿Qué preguntas? Decidí, es un cuentito. Uno tiene que aspirar a ser semejante a Hashem, aunque Exacto. no puede serlo nunca. Exacto. Siempre es la meta. Lo pongo como meta. Nunca llego al final porque nunca puedo... Pero siempre trato de poner la meta para crecer. Es verdad que yo decidí a mis padres. Otro tema, otra vez. Otro día lo tocamos. Hablamos de todo el tema del alma. Está bien, pero no es este tema. Otro día habría que ver eso. Sí. Cuando dice, es que no me queda, cuando dice nace. Nace, Dios está diciendo. Sí, ya. Es como está diciendo, Dios le dice a los ángeles, vamos a hacer al hombre. Sí, pero entonces, ¿Cómo? Vamos a hacerlo parecido a ustedes. Parecido a nosotros, dice, pero en verdad a mí, a Dios es imposible. Entonces, a los ángeles. o sea, es como teniendo la aprobación de ellos un poco, o como... No significa diciendo a Malachim les parece bien, ¿qué les parece? No así, no así. Darlos como un modelo o algo así. Exacto, como lo que está diciendo es, ¿por qué le está diciendo a ellos? Porque a este que voy a crear voy a poner parte de ustedes. Entonces por eso le está diciendo, vamos a hacerlo. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque ellos van a ser como ustedes, como que salen de él. Como que las almas salían, como que el alma del ser humano se derivaría del malaj. ¿Entienden? En una derivación de causa y efecto. No, ayer no le... El malaj es, vamos a ver, el malaj sería 100 millones de conocimientos. Y el alma podría tener 10.000 de esos 100 millones. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como que seríamos una partecita de ese malaj. Sí. No es que somos parte de ese malaj, pero somos parecidos a ese malaj. Nunca... Para ser igual al malaj tendría que saber todo lo que el malaj sabe, que nosotros somos mucho menor porque no tenemos tanto potencial. Pero es lo que dijo en el Pasuk, que cuando un profeta, se los leo, ¿se acuerdan? Lo leímos ayer, lo leo de nuevo. Con eso terminamos la clase ayer. En el número 20 de la hoja dice, en el momento en que la inspiración divina recae sobre el profeta, cuando él tiene Ruach HaKodesh, Ruach Elohim, su alma se entremezcla en el nivel de los ángeles. Como si el ángel... ¿Qué quiere decir? El alma se entremezcla en el nivel de los ángeles. Llamados Ishim. Convirtiéndose en otra persona. Cuando tiene ese nivel, se convierte en otra persona. ¿Qué quiere decir se convierte en otra persona? ¿Cambia la forma? ¿Cambia el cuerpo? No, ¿qué es otra persona? En su conocimiento.
y percibe por sí mismo que no es el mismo que era antes, sino que superó el nivel de los demás sabios. ¿Ven? Que cuando tiene Ruach Elohim supera el nivel de los demás sabios. ¿Por qué lo supera? Porque está en un nivel casi de ángeles. Dijo Ishim. Ishim es el 10º nivel de los malajim. Hay 10 niveles de ángeles. Cuando tiene profeta, el profeta entra ¿en qué nivel? En el más chiquito de los niveles, o sea, lo que serán los otros. No tenemos idea. O sea, nosotros llegar al nivel de los menores es algo wow. No podés creer en la dimensión que entraste. Sobre esa dimensión hay otras dimensiones que ni tenemos idea. Sabemos que existen nada más. Hayot HaKodesh, Serafim, Ofanim, son los malajim. Yo he escuchado que los ángeles de cierta manera no están al mismo nivel que nosotros porque nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos la oportunidad. Está bien, sí, es verdad, se explica. Pero en ese punto vamos a discutirlo ahora. Ahora vamos a discutir. Siempre la clásica, así se dice, que nosotros somos más elevados que los malajim. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío. ¿El malaj qué hizo? El malaj no tiene libre albedrío. Entonces nosotros es más grandioso lo nuestro. Vamos, déjenme decir lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que no es una postura de todos. Hay más loquets. Claro, es verdad. El hombre supera al malaj en que el hombre llega a eso. Y el malaj ya fue creado así. En ese sentido lo supera. Pero en el sentido de quién conoce más a Dios. En el sentido de quién conoce más a Dios. En ese sentido supera al malaj al hombre. El hombre supera al malaj en que él puede llegar, el que puede elegir. El otro es ya es así. Está bien, ya es así. Pero Hashem lo hizo más elevado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Entiendes lo que quiero decir yo? O sea, depende por dónde lo enfoques. Si lo enfoco por quién está más cercano a Dios, el malaj está más cercano a Dios. Si lo enfoco quién hace el esfuerzo y lo trabaja y llega, el hombre. Pero entonces depende de qué estoy hablando. Pero el ángel y el ser humano tienen otro tafkid. Por eso, si hablo en el tema del esfuerzo y el llegar, el hombre es más elevado. Si hablo en el tema de quién conoce más a Dios, el malaj. Es como que dice. Ahora lo voy a demostrar, esperen que le voy a traer un paso. Que el José Bichubá, sí, como que el José Bichubá llega, al nivel que el José Bichubá llega, no llega a una persona que es tzadik amur. ¿Ustedes no? ¿Escucharon esa frase? No. El nivel que llega un José Bichubá es de ver que los grandes tzadikim pueden pararse ahí. ¿Cómo puede ser? Esta persona hizo Hataim, hizo Teshuvá. Y el otro fue tzadik amur y voy a decir que este que hizo Hataim es más elevado. Suena muy lindo para que José Bichubá, que dicen, wow, está bien, entonces estoy más. Bueno, pero medio raro. Este nunca. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, porque este probó el gustito del het. El otro nunca probó el gustito del het. El tzadik amur. Siempre fue tzadik, Este probó el gustito y se superó. Entonces, eso es lo grandioso del José Bichubá, que pudo superar la prueba. El otro tampoco la tuvo. Pero por otro lado podría decir, el otro tampoco la tuvo. Es un tzadik amur que nunca cayó. El otro también. ¿Cuál? El Rayá, el que... Sí, el José, claro. Entonces dicen, él cayó, pero después de caer se superó. Por cuanto que después de caer se superó, está más elevado que el otro. Suena raro, ¿no? No, es lo que dice, es una frase de los Jajamim. Yo estoy explicando la frase. Obvio que es medio raro, porque el tzadik amur él nunca cayó. Y lo vas a dejar menos al tzadik amur. A mí también, la misma explicación que dijimos ahí. ¿En qué sentido donde está parado donde está parado el José Bichubá ni siquiera está parado el tzadik amur? Yo pienso que está hablando en el sentido de que él supo superar la prueba. Pero en el sentido de quién está más elevado y cercano a Hashem, no necesariamente. Ulaya no, el que nunca pecó a lo mejor está más cercano. ¿Por qué tengo que decir que el que pecó es más cercano que el que es medio? Entonces hay que hacer yeridá para hacer aliá. Yeridá le echó de jalía, como se dice, ¿no? Hay que bajar para subir. Entonces ya ves qué voy a hacer, entonces voy a decir, guay, yo quiero llegar al más elevado, así que voy a pecar y voy a hacer teshuvá, porque yo quiero estar más elevado que el tzadik amur. No es un negocio así. No. Obvio que el tzadik amur está... Por eso, es la misma discusión entre el malaj, es parecida la discusión. Ese es el consuelo para los que hacen un pecado, No es un consuelo, en verdad cuando los Jajamim dicen que están muy elevados, de verdad están muy elevados. Porque él probó, él vio lo otro y dejó todo eso. El otro a lo mejor siempre vivió en un grupo que tampoco tuvo la tentación. Entonces fue más fácil para el otro. Uno que tiene justo para que Yubá fue bien, todo bien. Nos fuimos de tema otra vez. Está bien, está claro. Yubá tiene muchas más pruebas y se esfuerza mucho más que uno que por ahí que nació religioso y todo le va todo bien y normal. Por eso. Está bien. Bueno, entonces, perfecto.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Nada más, resumiendo hasta aquí, ¿está bien? Entonces tenemos la semejanza a los malajim en la capacidad intelectiva, de sabiduría, de conocimiento. ¿Está bien? Conocimiento de Dios es lo máximo. Ahora nada más, unas pruebas lindas de... ahora, en el texto número 2 de la fotocopia, fíjense. Texto número 2. Decía... En el texto número 1 creaba al hombre, dice, voy a crearlo Betzalmeno Kitmuteno, y después dice, y lo creó Betzalmó, y no dice Edmutó. Es la pregunta nuestra. En el 2, en el capítulo 5, dice, este es el libro de las generaciones del hombre, el día que creó Elohim al hombre, con Dmut Elohim lo creó. Y acá dice Dmut y no Tselem. ¿Está bien? Entonces mi pregunta es, ¿por qué en el capítulo 5, cuando va a hablar, vamos a ver de qué va a hablar, ahí habla de Dmut y no de Tselem? ¿Está bien? ¿Qué dijimos que era Dmut Elohim? Parecido a los malajim. Y ahora, ¿de qué empieza después del capítulo 5? Empieza cómo el mundo empieza a descender y a caer cada vez más bajo, hasta nuestra perashá de esta semana de Noaj, que dice que es todo un desastre. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el pasuk que empezó todo eso, empezó y Dios había creado al hombre parecido a los malajim? Y después viene toda la historia y ¿qué pasa? Cada vez va cayendo más, hasta dice que los grandes jueces tomaron a las mujeres de los hombres más perversos, ¿está bien? O de los más bajos, como que hasta los más elevados bajaron. ¿Qué quiere marcar la Torá? Que el hombre podía haber llegado al nivel de los malajim y no llegaron a nada, llegaron al peor, más bajo que el nivel de los animales. Por eso Dios decide destruir el mundo. ¿Por qué Dios decide destruir el mundo? Porque era todo malo, ni intenciones buenas, ni pensamientos buenas, ni acciones buenas, un desastre. Entonces, ¿por qué el pasuk que empezó todo ese descenso empezó así? Porque quiso marcar la diferencia, ¿entendió? El hombre podía haber sido como malajim y al contrario, no desarrolló nada de su potencial y se fue completamente, se hizo terrenal, materialista y peor que los animales, porque el animal no es malo. El león cuando ataca a la cebra no es malo. Qué mal león, pobrecita la cebra. No, porque es instinto. Pero el hombre cuando mata, cuando asesina, cuando roba, es salvaje. El hombre es mal, ahí está actuando mal. Entonces el hombre, en vez de ser como los malajim, llegó al nivel menor. ¿Se entendió? Ese sería. Y miren nada más una prueba de numeritos interesante. Dice así. ¿Dónde está el número? No me había... unos numeritos, dice, nosotros dijimos que la palabra Elohim, en Tselem Elohim, ¿está bien? En Tzalmenu, Kitmutenu, ahí Tselem Elohim sería como los ángeles, ¿está bien? Muy bien. Si uno cuenta desde que Dios, desde el primer nombre de Elohim, hasta cuando Shem juzga al hombre, después de que peca come del árbol, ¿está bien? Si vamos a contar cuántas veces figura el nombre Elohim, figura en total, presta atención, 71 veces. Wow. Esperen, vamos a ver por qué 71, ¿no? Esperen, si yo cuento también el Tselem Elohim, el que dice que Dios creó al hombre de Tselem Elohim, es 72. Y si cuento también el que dice el Nahash le dice, cuando comas del árbol vas a ser como Elohim. Da 73 veces. Está bien. Bueno, yo quiero decir así, que 71 es un número interesante. ¿Qué representa el 71? 71 es el Sanedrín, los jueces de Am Israel en el cuerpo legislativo principal. O sea, que si la palabra Elohim aparece 71 veces es interesante, es bueno. Ahora si aparece 73 ahí se me fue, ¿no? 73 no es nada, 72 no, era 71 el tema. No, pero entra bien, ¿por qué? Porque nosotros queremos decir que cuando dice Tselem Elohim, ahí Elohim no significa Dios, significa ángeles. Entonces esa no la cuento, porque Elohim no es Dios. Y cuando el Nahash dice, cuando coman del árbol van a ser como Elohim, también el Nahash está diciendo, cuando coman del árbol van a ser como ángeles, no como Dios. Entonces si descuento estas dos, que no quisieron decir Dios, da justo 71. O sea, está interesante, en lo numérico entra bien nuestra explicación, que siempre Elohim significa Dios, menos estas dos veces. ¿Está bien? ¿Sí eso está bien? Y también en los Pesukim de la creación hay 31 versículos. En toda la creación hay 31 versículos. Y 31 veces aparece la palabra Elohim. Si cuento la del hombre, son 32. Así no entraría bien. Hay junto 31 pasuk y hay 31 veces la palabra Dios. ¿Por qué? Como por cada pasuk una vez Dios.
Pero hay 32, también Dios le dice que hizo al hombre con Tselem Elohim. No, ahí no significa Dios, ahí significa Malachim. Ah, está bien, entonces la descuento. ¿Entendieron? No, son numeritos interesantes. Bueno, ahora viene lo más lindo. ¿Qué significa Tzalmenu? Hasta ahora no expliqué Mutenu, escribe Tzalmenu. ¿Qué significa Tzalmenu? La sombra. ¿De qué palabra viene Tzalmenu? Sombra. Esperen, vamos a ver. Normalmente, ¿a qué se dice Tselem? Sí, Tselem ¿cómo traducen? Imagen. En verdad Dios no tiene imágenes. Pero en verdad, a las estatuas se las llama Tselamim a veces. Entonces, ¿por qué se llaman las estatuas Tselamim? Porque están Problema. Acuérdense, dijimos que tenemos que traer una explicación de los Pesukim, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo contestamos? Ahí dice Tselamim. ¿Por qué a una estatua se la llama Tselem? ¿Por qué a un ídolo se lo llama Tselem? Eso quiero ir, ¿eh? ¿Está bien? Cuando la persona reza al ídolo, a la estatua de piedra, ¿piensa que la estatua de piedra es un dios? Pero vio cuando el artesano lo estaba haciendo, medio tonto. Es medio tonto que yo veo a alguien que lo está haciendo y ahora digo, esto es un dios. Ah, muy bien. Significa que, ¿por qué te llama Tselamim? Porque eso representa algo. No porque eso es eso. O sea, no está pensando que la estatua es un dios, sino en la tontería de la idolatría que piensan que hay una fuerza espiritual que recae sobre esa estatuita. ¿Entendieron? Estoy explicando la etimología. Entonces, Tselem, ¿por qué se lo llama Tselem a la estatua? Porque esa estatua está representando otra cosa. ¿Me siguen? O sea que la palabra Tselem normalmente significa con representar. Bueno, ahora sigo. ¿Cómo se dice? Estoy definiendo la palabra Tselem, ¿eh? La función de la estatua. Sí. Yo quiero. La función Exacto. de La estatua, eso. Lo que representa la estatua. Lo que representa. Esperen. Entonces, Dios crea al hombre Betzalmenu. Otra palabra parecida a Tselem. Tzel, ¿qué significa Tzel? Sombra. ¿Qué es la sombra de algo? ¿La sombra de algo es el mismo elemento? La proyección. ¿Está bien? La sombra de algo, siempre que está eso está la sombra. Pero la sombra no es el elemento. Es la proyección, ¿está bien? Es algo que lo sigue. Lo sigue a donde vayas. ¿Puedes hacer que la sombra no te siga? A donde vayas la sombra te va a seguir. O sea, la sombra es algo que sigue a. ¿Está bien? Sígame el concepto. Representa. Lo sigue. Es una proyección. Y ahora hay una palabra moderna. ¿Qué es esto? Muy bien. Una hoja, ¿qué más? Una foto. Una fotocopia. ¿Cómo se dice fotocopia en hebreo? Tzilum. Presta atención. Tzilum. Tzilum. ¿Qué palabra que estamos averiguando? Tselem. Tzilum. ¿Por qué se le dice Tzilum? ¿Cómo la ayudo? Está bien, ¿por qué se le dice Tzilum? Porque viene también a hacer... Es una copia. Es el original, pero... Ah, muy bien. Esto no es el original, es una fotocopia. Puse el original y saqué una fotocopia. O sea, Tzilum es algo, Tselem es algo que copia, algo que imita, algo que representa. ¿Me siguen? ¿Qué puede ser entonces? Haremos al hombre Betzalmenu. Con la capacidad de... No, dejen ahora a los ángeles. Quiero poner Tsalmenu en Dios. Que entre con Dios, pero no puede ser nada parecido a Dios. No, Tselem significa alguien que me puede imitar. Imitar entra perfecto, porque imitar, yo nunca puedo ser como él. Imposible. Pero yo puedo imitarlo en sus acciones. Y eso no hay ningún pecado teológico en lo que dije. Yo puedo, en sus acciones. ¿Qué quiere decir sus acciones? No mitzvot. Dios no hace mitzvot. ¿Dios hace mitzvot? No. Imitarlo en sus acciones es... Esperen, sí. Pero yo quiero... No, yo digo para... Dios dice, voy a hacer al hombre a Tsalmenu. ¿Qué diría voy a hacer al hombre Tsalmenu? Lo voy a hacer al hombre con la capacidad de imitación de mí. El hombre tiene la capacidad de imitarme. ¿En qué sentido? Así como Dios maneja el mundo. Con Gesed, con Tzedaká y con Mishpat. Esta es la parte más linda que me gusta de esta clase. Así como Dios maneja el mundo con bondad, con misericordia y con justicia, nosotros tenemos ese nivel de Tsalmenu. Nosotros podemos manejar el mundo también, ser socios de Dios en el mundo, imitarlo, en manejar el mundo con justicia, con bondad, con misericordia. En ese momento que estamos haciendo eso, estamos imitando a Dios. Ah, pero tengo algo parecido a Dios. No, acá no hay problema de parecido a Dios, porque no estoy entrando en la esencia de Dios. Estoy hablando de las acciones. Gesed, Tzedaká, Mishpat. Puede ser tan bueno. Ahora lo voy a deducir.
Mishpat es la justicia fría, o sea, justicia cuando lo merecido, castigo al malvado y recompensa al justo. Pero también hay gesed, hay bondad. Y hay tzedaká, hay con misericordia. ¿Dónde entraría? También, gesed, tzedaká o mishpat. Rajamim entraría en tzedaká. O en gesed o en tzedaká. Mishpat no es frase, no significa frase. No, en hebreo moderno. Está bien, eso es un juicio, pero no. Mishpat en... Mishpat sería una oración. Hasta acá, ¿entendieron lo que dije? O sea... Este es el... O sea, Dmutenu ya habíamos... Ahora tenemos que buscar una relación, con sabiduría. Ahora, nosotros somos... Miren que entra bien, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros no podemos ser parecidos a Dios en nada. Entonces, como dice, voy a hacer al hombre Betzalmenu. No, sí podemos ser parecidos en algo. Podemos ser parecidos en actuar como Él. Parecidos en actuar como Él no hay ningún problema. Teológico. Porque ¿qué es cómo actúa Él? ¿Cómo Dios maneja el mundo? O sea, estoy hablando de la creación ahora, no de Dios en la esencia, en cómo Dios maneja. Y nosotros podemos también, de la misma manera que Él, aprender de Él. Nosotros debemos aprender de Él, de cómo manejar. ¿Qué? ¿Pero nosotros tenemos que manejar el mundo? ¿Nosotros tenemos un objetivo de manejar el mundo? Pero en cada uno en su nivel. Manejar a tu familia, enseñar como maestro. Cada uno en su microcosmos, ¿está bien? Ser un... imitador. O sea, porque ¿de quién aprendo? Del gran maestro. ¿Y quién es el gran maestro? Hashem. Y Hashem me enseña cómo hacer un mundo mejor. Y yo tengo que ser socio de él en ese objetivo. ¿Entienden lo lindo del Salmenu? El Salmenu sería ser socios de Dios en lo que Dios quiere y aplicarlo. Pero ¿cómo hago para ser socio de Dios? Aprender. ¿Cómo aprendo? Viendo, estudiando, viendo la naturaleza, estudiando la Torah, viendo cómo Dios maneja las cosas. ¿Me siguen? Entonces, ¿de qué palabra viene? Entonces la palabra tzilum es la clave, ¿entendieron? Tzilum sería como fotocopia. Podemos ser una copia de él. Podemos ser como su sombra. Ser la manifestación de lo que Dios quiere que hagamos. Tzel, la sombra. Representarlo. Representantes. ¿Entendieron el tema? ¿Esa es la semejanza o es la imagen? Esa es lo que se traduciría como imagen. Pero deje la palabra imagen ahora, porque la palabra imagen ya no es imagen. Eso es lo que hacía problemas, no imagen. Claro. Sino, Selem significaría la capacidad de imitación de Dios. O sea, entonces el hombre tiene dos cosas. Definamos. El hombre tiene capacidad de imitación a Dios y el hombre tiene sabiduría. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hay alguna conexión? ¿Cuál es la conexión entre sabiduría y capacidad de imitación a Dios? Neta es la conexión, obligatoriamente. Que no puedo imitar a Dios si no tengo sabiduría. Porque la manera de entender cómo Dios maneja es a través de la sabiduría. Sabiduría sería la parte teórica. La aplico, entiendo, me compenetro. Pero ahora lo llevo a la práctica y lo imito. Por eso necesito Tzalmenu y Dmutenu. ¿Se entendió o fue complicado? No, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy dando una lección de la... Claro, por eso para mí es muy importante el tema. Pero no sé si llego. ¿Llegó? Está bien. Es muy importante. Acá es si descubrimos el verdadero significado de las palabras en este texto, es algo grandioso. Porque este texto es súper grandioso. Porque es como Dios crea al hombre y yo quiero saber para qué estoy aquí. ¿Entienden? Por eso le voy a dedicar horas a descubrir qué significa esta palabra. Porque aquí está el quid de la cuestión. ¿Está bien? Hay pesukim más que todo pasuk y toda palabra es mirashamayim, es la palabra de Dios. Pero hay pesukim que tenés que dedicarle más tiempo porque ahí está el objetivo. ¿Entienden? Entonces, sí. ¿Significa que la sabiduría siempre viene antes que las mitzvot o las mitzvot pueden venir antes? No, significa que no puedo, que para ir en el camino de Gesed, Tzedaká u Mishpat, necesito Jochma. ¿Por qué necesito sabiduría para imitar los caminos de Dios? Para entenderlo. Para entenderlos. No, pero digamos, no necesite sabiduría, sino solamente entendí que eso es lo que Dios quiere y ya lo hago. Pero un ejemplo. Digamos, yo entendí que hay que aplicar misericordia, porque Dios es misericordioso. Entonces ahora viene el tema. ¿Cuánta misericordia? También, si te pegan en la mejilla, ¿pones la otra mejilla? No, eso es tontería del cristianismo. Eso no es misericordia. ¿Ven? Pero ¿cómo sabes que eso es tontería y eso no es exacto lo que Dios quiere? Para eso necesito sabiduría. Si yo solamente diría, misericordia. ¿Está bien? Entonces misericordia con todos, entonces el asesino, pobrecito el asesino. No, eso no es los caminos de Dios. No, los caminos de Dios es que el asesino reciba el castigo. ¿Entienden? Entonces, pero para entender el camino de Hashem necesito pensar, entender, estudiar, reflexionar, y eso se llama sabiduría.
no es solamente un tema de imitación ciega. Si solamente pienso que es un itnagut, una imitación de comportamiento, sin sabiduría, ese comportamiento puede ser errado. ¿Se entiende? O sea, para que el comportamiento sea correcto, tiene que ser bien reflexionado. Si no, no necesariamente es correcto. ¿Cuánto justicia y cuánto misericordia? Buena pregunta, no es tan fácil hacer el equilibrio justo. ¿Cuándo le pongo más límites a las cosas y cuánto cedo un poquito más? Dios sabe perfecto cuánto. Y de Él tengo que aprender, viendo cómo Dios lo hace en la Torá. Ves que a veces Dios manda castigo, pero a veces no, pero no enseguida. Tiene bastante misericordia antes. Entonces yo también como padre tengo que aprender. Bueno, también con mis hijos. Es verdad que se portó mal. Bueno, pero también Dios me enseñó que a veces hay que ceder un poco. Bueno, está bien. Pero no, viva la Pepa, no pasó nada. No, hay límite. ¿Entienden el...? Entonces, para entender cómo Dios maneja las cosas bien, necesito lo que se llamaba que era Dmutenu, que era la parte de Jochma, intelectual, sabiduría. Y después me aplico a entender los caminos de Dios y los imito. ¿Está bien? Entra bien la colección. Y ahora entendemos por qué decía... Nosotros preguntamos otra pregunta que no me olvidé de hacer al principio. Decía así, el texto que crea al hombre. Voy a hacer al hombre, Betzalmenu Kidmutenu. ¿Está bien? Y dice, y va a gobernar a los peces del mar. ¿En qué pasó que estaba? No, dice, y lo bendijo al hombre. ¿Dónde está el pasuk? Sí. Voy a hacer nacer a Betzalmenu Kidmutenu. Y va a gobernar a los peces del mar, las aves de los cielos y los animales del campo. Y nosotros dijimos, ¿para eso le diste Betzalmenu Kidmutenu? Para ser el guardián del zoológico que cuida a los animalitos. No tenía sentido, ¿se acuerdan? Que dijimos, pensé que el objetivo del mundo era mucho más profundo. ¿Qué importa los animalitos, cuidar a los animalitos? No, ahora tiene más sentido. Yo te doy Tzalmenu Kidmutenu, que era Dmutenu, sabiduría. Tzalmenu, para que sigas los caminos de Shem y manejes el mundo con Gesed Tzedakah Mishpat. Eso es lo que dice ahí. Para que domines a los peces del mar y a las aves y a los animalitos. ¿Qué quiere decir? Que manejes mi mundo en manera correcta. ¿Entiendes qué quiere decir ahí? ¿No? Guardián del zoológico. Está diciendo, tú eres la cima de este planeta. Entonces, cuídamelo. Mantenémelo. Manteneme el mundo bien. ¿Cómo te lo mantengo bien, Hashem? Anda en mis caminos y vas a ver, así se mantiene bien un mundo. Obvio, haciendo las misbot, cumpliendo lo que Dios te pide y el mundo se mantiene de manera buena. Más que las misbot que Dios te pide, el objetivo que son es hacer Gesed, Tzedakah y Mishpat. Muchas misbot te enseñan Gesed, otras misbot te enseñan Tzedakah. Está bien, dar a los pobres. No, Mishpat sería la ley más fría, más justicia, lo que se le merece cada uno fríamente. Gesed es más super bondad. Super bondad, inclusive si no se lo merece. Y Tzedakah es lo que se debe según la moral. Por ejemplo, darle a un pobre. ¿Qué me obliga a darle al pobre? A un pobre le tengo que dar, él no tiene lo que comer. ¿La justicia fría te obliga a darle? No, él trabajó para mí, le tengo que pagar un no. ¿Qué es lo que te obliga? Tzedakah. Tu moral y ética. Si sos una persona con midot, si es pobrecito no tiene lo que comer, pero se llama tzedakah. Viene de tzedek, que también tiene que ver con justicia. Y hay gesed. Gesed es que ni siquiera le debo nada y también le doy. ¿Entendieron los tres niveles? ¿Está bien? Entonces, leo nada más Pesukim. Trajimos lo de Tzel. Nada más quiero mostrarles Pesukim de esto. El 16. Fíjense en el 16. ¿Dónde está el 16? La tercera. No. ¿Cuarta hoja? Cuarta hoja. Acuérdense, miren hay un texto, hay un pasú que no los traje y era importantísimo. ¿Por qué no se los traje? La cuarta, ¿tiene la cuarta? Bien. Les quiero mostrar primero, antes de esta. ¿Se acuerdan la discusión que dijimos? Que dijimos entonces que nosotros podemos ser parecidos a los malajim, ¿no? Querían una prueba de que la palabra Elohim era malaj. No sé si todo, pero miren este pasuk, en el 4. Es el Teilim 8.
Estoy en el cuarto renglón. ¿Quieres llameja maasés boteja? Cuando veo los cielos y las obras de tus manos, y areas bekojabim, la luna, las estrellas, ayer con estoy en el cuarto renglón. Cuando veo tu universo, miren lo que dice ahora, Ma enosh kitiskerenu. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes? Miren lo que dice ahora, Ubenadam kitiskerenu. Taxere umeat meloim. Lo hiciste un poco menos que Elohim. Dígame cómo traducen este pasuk. Dice, cuando veo los cielos, digo, qué grandioso que es el universo. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Porque veo que el hombre que es pequeño con respecto a todo esto. Y miren la pregunta que hace. Dice, y lo hiciste un poquito menos que Elohim. Les pregunto, ¿cómo traducen lo hiciste un poco menos que Elohim? ¿Les parece que esta traducción es buena? Lo hiciste un poco menos que Dios. No. Es absurdo, ¿no? ¿No? ¿Están de acuerdo que... primero que el contexto es qué grandioso que es esto y qué es el hombre para que te acuerdes. O sea que lo está poniendo menos. Pero igual, a pesar que es menos, mirá qué grandioso es que te acordaste de él. Y lo hiciste un poco menos que Elohim. Dice, lo hiciste un poco menos que Dios. Nah, yo menos que... Nadie piensa... El único que puede pensar que el hombre es un poco menos que... Es el cristianismo que no entiende nada de Dios. Está bien. El hombre, ¿qué es un poco menos que Elohim? ¿Cómo entiende la palabra? Los ángeles. Que los ángeles. Está perfecto lo que dijimos. Lo hiciste un poco menos que los malajim. Porque nosotros dijimos que los hombres son menos que los malajim. Tienen la capacidad para llegar, pero lo hiciste un poco menos. Y esa es una prueba, primero, filosófica. ¿Está bien? O de si entiendo el versículo. Segundo, textual, de hebreo. Si hubiese querido decir lo hiciste un poco menos que Dios, ¿cómo tenía que haber dicho? Está hablando Dios, esperen, está hablando. Cuando veo los cielos y digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le estoy hablando a Dios, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y lo hiciste un poco menos, ¿cómo dirían? Lo hiciste un poco menos que tú. Que yo estoy hablando con Dios, ¿no? Yo te dije, qué grandioso Dios, hiciste al hombre, y le estoy hablando a Dios, no puedo decir, y lo hiciste un poco menos que Elohim. Si te estoy hablando a ti, digo, lo hiciste un poco menos, mi meja. ¿Entiendes? En hebreo. O sea, si yo digo, lo hiciste un poco menos que Elohim, es porque ahí Elohim no significa Dios. ¿Me siguieron? Es una prueba textual de lengua. ¿Entendieron? Sí, está mal la construcción del versículo, si no. ¿Por qué? Le estoy hablando a él. Estoy hablando en segunda persona, no digas de repente a tercera persona. Significa que, y lo hiciste un poco, le estoy diciendo a Dios, wow, Dios, lo hiciste un poco menos que los ángeles. Entra perfecto. ¿Ven? Y aquí, otra prueba. La pregunta que hicieron ustedes, ¿qué es más? ¿El malaj o el ser humano? Ahí dice un poco menos. ¡Ah, buenísimo! Me parece que aquí, boom, para los que dicen que los malajim son más, ¿no? Ahí más lo que, ¿qué son más, los malajim o el ser humano? Decían, no, el ser humano porque tiene libre albedrío. ¿Qué dice acá el pasuk? Tiré el micrófono. Tiramos el micrófono. Va a salir de la filmación. Ahí está. No. Bien, lo armamos. Ya está todo armado. Entonces, está bien, un chiste. Entonces, ¿entendieron? Entonces acá dice que el hombre es menos que los malajim. Este Teilim es muy bueno, este Teilim 8. Acuérdense algo. Esto es si nosotros queremos descubrir la verdad, siempre tenemos que apostar a los pesukim. ¿Están de acuerdo? La prueba de cuál es la verdad es el Tanaj. Y acá tengo un pasuk que me demuestra una pregunta que yo tengo, que ¿qué es más el malaj o el hombre? El malaj es más. Porque los malajim conocen más Hashem que nosotros. Nosotros podemos llegar a ser como los malajim. Es verdad, lo grandioso en el hombre es que tenemos el libre albedrío y él no. Está bien, en ese sentido el hombre tiene un esfuerzo, el malaj no. Está bien, pero aquí está hablando a nivel quién está más cercano a Dios. O sea, ¿qué es lo que define? ¿Qué es lo que define tu dimensión, tu lugar? Tu cercanía a Hashem. Y los malajim están más cerca. Pero, y otra prueba es que la palabra Elohim significa ángel, porque acá no puede decir menos que Dios. Y si hubiese sido menos que Dios, primero no tiene sentido, y segundo que está mal escrito, porque tiene que haber dicho menos que tú, porque le está hablando Dios. O sea, Elohim no es Dios acá. No, hay muchos lugares que se ve que Elohim es malajim, pero este otro más. Este era bueno para demostrar que el hombre es menos que el malaj. ¿Entendieron? Sí. Entonces, sí. Y entonces, el que hace Shuvah, por lo tanto, también. No, esa frase tenemos que analizar qué quisieron decir los jajamim. Pero a mí me parece que es en el mismo sentido, en el tema que cuando dicen en el lugar que llega un Joser Bichubá no llega ni un Tzadik Gamur, están hablando del Koach HaRatzon, de la fuerza de la voluntad.
Es verdad, la fuerza de la voluntad que tiene un José Bichúa es una fuerza tremenda, porque él tuvo que abandonar su mundo para cambiar y defender. En ese sentido están diciendo, no llega ni siquiera al Tzadik Amur. Están hablando de la fuerza de la voluntad, no de la fuerza intelectiva, ¿entienden? A lo mejor en el Tzadik Amur, si estoy hablando de la capacidad de cercanía a Dios, a lo mejor el Tzadik Amur está más, porque él nunca pecó. Pero si estoy hablando de la capacidad de voluntad para cambiar, de eso estoy hablando, que el Tzadik, que el que hizo Teshuvah es más. ¿No se supone que Hashem nos juzga dependiendo de dónde nacemos y hasta dónde llegamos? También, por eso entra en otra pregunta, tenés razón, eso sería tercer nivel. Entonces ahora estaría esa pregunta. Pero si a cada uno lo juzga según su nivel y según el esfuerzo que hizo y porque para este no era entonces hay que buscar el equilibrio. ¿Tienes razón? Queda la pregunta. ¿Se entendió hasta acá? Entonces quiero el 16 que les quería leer, que no leí. En la cuarta hoja era. Dice, miren este pasuk. Otro pasuk, Acá tiene otro pasuk para demostrar que Elohim... Quiero demostrar que Elohim no significa solamente Dios, ¿está bien? Miren lo que dice acá. Pasuk 17. Ki Adonai Elohechem, Hashem Elohechem. Esto es también Teilim, creo. A ver, no me salió la fotocopia. Devarim Yud, el Torah. Hashem es Elohe a Elohim. A ver, ¿cómo lo entienden? Elohe a Elohim. Esperen, una traducción paupérrima, pésima, horrible. También sería Dios de los dioses. Que está, así traducen. Malísimo. Pero no hay otros dioses, entonces. Obvio, ¿cómo vas a traducir Dios de los dioses? Si es Dios de los dioses, significa que hay dioses. Malísima la traducción, el que traduce así. Entonces, ¿qué significa? Elohe a Elohim. El Dios, el que está por encima de los malajim. Bueno, es clara, es absoluto que ahí Elohim no puede ser Dios. Está bueno, es de Barim, de la Torah. Ven, los pesukim son fuertes. Y mire lo que sigue. Y Adoné a Adonim, el Señor de los señores. A él, Agadol. ¿Qué quiere decir? Que él está por encima de los malajim. Ahora van a ver por qué. Y hay otro, en el 17, Coelet. Viene en el 17. Ki Gaboa, me al Gaboa. Por encima. Gaboa, me al Gaboa, de los que están por encima, como que hay niveles. Ukboim ale, Shomer, Ukboim alem. Los cuida y está por encima de todos. O sea, está el más superior de todos, que es Hashem. Está el que viene por debajo, que son los malajim. ¿Qué quiere decir Gaboa al Gaboa? ¿Qué dijimos que era Tzalmenu? Nuestra capacidad de materialización. ¿Por qué dice Tzalmenu en plural? De los que imitan. ¿Y quién imita entonces? También, entonces, si entra Dios, es Dios, tenemos la capacidad de imitar a Dios, que Tzalmenu, así como yo manejo el mundo con Gesed Tzedakah Mishpat, pero dice Tzalmenu. O sea, está hablando también de los malajim, porque ¿cómo maneja Dios el mundo? Es lo que dijimos ayer. Dios maneja el mundo con Gesed Tzedakah Mishpat a través de los malajim. O sea, los malajim también manejan, son los que Hashem puso para manejar. Y por eso dice que por eso Dios está por encima de los malajim y de esta manera él juzga el mundo. Y después dice, por encima de hay como muchos niveles y así Hashem maneja el mundo con Gesed Tzedakah Mishpat. ¿Entendieron? Entonces la palabra Tzalmenu puede aplicarse también a Dios y también a los malajim y también al ser humano. ¿Está bien? O sea que Dios maneja el mundo con Gesed Tzedakah Mishpat, Dios maneja el mundo a través de los malajim con Gesed Tzedakah Mishpat. El hombre tiene la capacidad de imitar a Dios y a los malajim para gobernar el mundo con Gesed Tzedakah Mishpat. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Y para eso necesitamos mutenu, para eso necesitamos la sabiduría de los malajim, porque tener esa sabiduría y llegar al nivel de los malajim nos enseña cómo aplicar la palabra, lo que Hashem quiere. ¿Se entendió? No contesté todo todavía, pero déjenme nada más para cerrarlo. A ver si hay algún pasuk más para cerrar y igual seguimos la semana que viene. Quiero mostrar de nuevo en el Teilim 4. Miren como el Teilim. Miren cuando el que escribe el Teilim, digamos David Amelech cuando escribe el Teilim, ¿qué tiene en mente? Eso quiero meterme, ¿está bien? ¿Qué tiene en mente David cuando escribe en Ruach HaKodesh el Teilim? Dice así, en el 4, era la 1. Decía que lo hiciste un poco menos que Elohim, ¿se acuerdan? Últimos 3 renglones. Lo hiciste un poco menos
que Elohim. ¿Qué era un poco menos que Elohim? Un poco menos que los malajim. Vejabod veadar teatereu. Y le diste kabod y adar, le diste honor al hombre. Y lo coronaste con honores. Ya, enseguida dice el pasuk. Tamshileu bemaasei deja. Kol shatat tachat raglav. Y le diste la manera de gobernar todo lo que está en este mundo. ¿Por qué puso? Mira el pasuk dice, lo hiciste un poco menos que Elohim. Después dijo, y le diste un kabod y un honor muy grande. Y de esta manera puede gobernar el mundo. ¿Les hace acordar algún pasuk en otro lado? ¿Qué pasuk les hace acordar? De nuevo, lo hiciste un poco menos que el malaj. Y ese es el honor que él tiene el ser humano. Y por eso él puede gobernar el mundo. Es el pasuk de la Torá, ¿no? Es el pasuk que dijo, lo dije Betzalmenu, Kidmutenu, y gobernarán los peces del mar y las aves de... Los peces del mar, las aves del cielo y los animales de la tierra. O sea que cuando Tehilim está escribiendo el pasuk, ¿qué tiene en mente? David Amelech, es como que David Amelech está leyendo la Torá y entra en un ruach, una inspiración divina y ¡wow! Y ahí mete el pasuk. Como dicen los jajamim que los profetas se inspiraban en la Torá para tener profecía. ¿Está bien? Porque la Torá era la inspiración, porque es la sabiduría máxima. Y de repente vos ves el pasuk que está diciendo... o sea, como que David Amelech te está explicando el pasuk de la Torá. Te está diciendo que lo hiciste un poco menos que Elohim, porque tiene en mente Tselem Elohim. Y está diciendo que ese es el kabod que tiene, porque esa es nuestra esencia, Tzalmenu Kidmutenu. Y está diciendo, y de esta manera gobiernas el mundo, que es lo que dice el pasuk, y gobernará el mundo. ¿Entendieron? Y ahora miren qué interesante, una prueba de los jajamim. Prueba de Hazal. ¿Qué verajá se dice? ¿Dónde está esta verajá? En el número... Miren en el número 21. Miren, interesante. Según esto, ¿qué dijimos que era Tzalmenu? Capacidad de imitar a Dios en manejar el mundo bien. ¿Qué era Mutenu? Sabiduría, ¿no? Bueno, miren la alajá. 21. El que vea a un rey de Israel, ¿qué verajá tiene que decir? El que vea a un rey de Israel. Estoy en el 21, cuarta abajo. Omer, si vos ves al rey de Israel, decís, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shenoten mikvodo lireav, que le diste de su honor a sus temerosos. Los temerosos serían los reyes de Israel, que le obedecen a Hashem. ¿Qué les diste al rey de Israel? Del kabod de Hashem. ¿Está bien? Me pregunto, ¿qué es el kabod de Hashem que le dio al rey? ¿Cuál es la función del rey? Guiar al pueblo. O sea, ¿qué aplicar qué? Manejar el mundo con Gesed, Tzedakah, Mishpat. ¿Najón? Eso es lo que le dio al rey. Y por eso, ¿cuál es la verajá? Que le diste de tu kabod. ¿Qué sería ese tu kabod? ¿Qué sería el kabod de Hashem que le dio a los malajim? Tzalmenu, es el Tzalmenu famoso que dijimos. ¿Y cómo dijo en Tehilim antes? En Tehilim 4 dijimos que le diste kabod, con tu kabod lo honraste. O sea, yo quiero demostrar que la palabra kabod, el kabod de Hashem sería la capacidad que tenemos de imitar a Dios. Que eso, que mejor que esa verajá sería cuando es un rey, porque ¿quién es el que más tiene que aplicar el Tzalmenu? El rey. ¿Quién tiene que hacer más que todo Gesed Tzedakah Mishpat? El rey. Un maestro en tu quitá, un rab, un director en una escuela, y un padre de familia en su familia, cada uno en su nivel tiene que hacer Gesed Tzedakah Mishpat. Pero más que todo el rey. ¿Y qué verajá se dice a un rey goy? Se dice, si veo un rey goy, tengo que hacer una verajá. Hoy en día es más de película, ¿está bien? No es que tenían poder. Pero antes un rey que tenía que gobernar el país. Miren qué pasa. Umota olam mevarej, si vos ves a un rey goy, ¿qué verajá decís? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shenatam mikvodo, que le diste del kabod de Dios al basar badam. Antes dijo a sus temerosos, porque eran judíos. A un goy no se dice temeroso, porque no necesariamente es temeroso de Dios. Basar badam lo llamó. Pero al basar badam, ¿qué es basar badam? Hombre, ¿qué es basar? ¿Qué es carne? ¿Qué es dam? Pero le diste kabod. ¿Cuál es el kabod? Tzalmenu Kidmutenu. ¿Está bien? O sea, el kabod del hombre es el Tzalmenu Kidmutenu. Que la palabra kabod, o sea, fue utilizada. ¿Se entendió? Sí. ¿Está bien? Hay otra pesuquín que hay que decir. Nada más le muestro al último. 22 abajo, Rabbi Sadia Gaón. Miren que todo lo que dijimos lo dijo un comentarista. Quiero mostrar que todo lo que dijimos un comentarista hizo esa explicación. Es Rabbi Sadia Gaón. Dice 22.
Últimas palabras. Et Adam Betzalmó. Creó al hombre Betzalmó. ¿Qué es Betzalmó? Shalit. Rabbi Saadia Gaon dice que es Betzalmó, que lo hizo gobernador. Perfecto, es lo que nosotros explicamos. Miren que es todas las vueltas que dimos y él lo dijo en una palabra. Perfecto. Tenemos la capacidad de de gobernar el mundo mejor, de ser socios de Hashem. ¿Está bien hasta acá? No terminé, me faltan algunas pruebas de otros lados, pero ahora entramos en otro nivel más difícil, algo más lindo. No, dos cosas. Va a ser esta pregunta. Si lo más grandioso que tenemos es el Tzalmenu Kidmutenu, ¿están de acuerdo? Sí. Imagen y semejanza de Hashem, no imagen, capacidad de gobernar el mundo en el buen camino. ¿Por qué Hashem prohíbe al hombre comer del árbol del saber del bien y del mal? Pero bueno, corta todo. Si todo el objetivo era saber el bien y el mal para manejar el mundo bien, ¿no? Entonces no tiene que estar prohibido comer del árbol. ¿Entienden la pregunta? Si ese es el árbol del saber del bien y el mal, así se llama el árbol. Acá tenemos una pregunta fuerte. ¿Está bien? Esa va a ser la segunda etapa de todo esta... Hasta aquí. Mahon Ora, tu casa en Israel.